entre los años de 1995 y el año 2000, seguramente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido para esa época. Yo era un chamaco, yo era un joven, muy buen mozo, bueno, la verdad no tan buen mozo. Realmente yo daba, era, la verdad, lástima, en serio. Hubo una serie televisiva colombiana que muchos de ustedes tal vez vieron, otros pasaron por alto, pero que de alguna manera ustedes pudieron haber escuchado antes de que existiera todo este streaming, ¿verdad?, de series y películas. Ya nosotros pudimos ver una serie o lo que apuntaba, y esta serie se basaba en una serie estadounidense. Esta serie se llamaba Hombres de Honor. Salen los viejos. Esta serie, hermanos, emulaba lo que es nuestro ejército nacional, en donde tenían muchas misiones en varias partes del país, en el Amazonas, en el Putumayo, en la costa Caribe incluso, sobre todo en la selva colombiana, y en donde estos hombres se dedicaban a cuidar de la soberanía del país y la seguridad de sus habitantes. No sé cuántos de acá pudieron ver esa serie, pero el llamarlos hombres de honor es porque eran parte del ejército nacional, el cual estaban dispuestos a dar sus vidas por aquellos que cuidaban. Hombres dedicados a servir al país, y aún hay muchas personas incluso que respetan de una manera exponencial a hombres que han prestado el servicio de esta manera, lo cual en sí mismo no es malo. Sin embargo, podríamos ver algunas cosas detrás de estas que se presentan como algunas debilidades de estos hombres. Por ejemplo, estar por muchos años lejos de sus familias, a los que tienen esposa e hijos. También, ¿cómo podrían ellos, estando lejos de sus familias, poder instruir a sus esposas e hijos mientras están en guerra en otro lado? ¿Cómo podrían ejercer su rol de autoridad en casa cuando no estaban tentando así a sus propias esposas a ocupar los roles que no le correspondían? Con esto, hermano, quiero ser claro, no estoy haciendo una crítica a estos soldados que nos han prestado el servicio durante muchos años. De hecho, mi hermano es pensionado de las Fuerzas Armadas, pero yo viví en carne propia lo que les estoy contando. Sino a lo que le estoy haciendo la crítica es al título Hombres de Honor. Cuando eso inicialmente se ve es en casa y cómo estos hombres dirigen dichas casas. Si nosotros vamos a los Estados Unidos, ahí hay un título que seguramente lo han visto por series de televisión, que son los llamados veteranos. Y los veteranos son muy, pero muy extremadamente respetables en ese país. De hecho, aquí no pasa eso en Colombia, pero de hecho en los parqueaderos de centros comerciales o de restaurantes hay parqueaderos exclusivos para los veteranos. Y eso es tremendo. Y una vez más, yo no estoy haciendo una apología, que estoy en contra de ese tipo de cosas. A mí me parece que son hombres que entregaron sus vidas durante mucho tiempo, pero que sin embargo, el título de hombres de honor es lo que a mí me causa un poco de rasquiña en la barriga cuando lo digo. Mientras las series televisivas y los medios de comunicación llaman hombres de honor a este grupo de hombres por lo que hacen, Dios les llama hombres de honor a otro tipo de hombres por lo que son y por quien los llamó. Me refiero específicamente a los diáconos. Un cargo oficial dentro de la iglesia que como brazos de los pastores encarrilan la iglesia conforme al llamado que han recibido y trabajando en unidad con ese propósito. A veces miramos a los diáconos solo por lo que hacen, pero el punto, hermanos, es que la Escritura llama a diáconos es por lo que son. Hombres con un carácter específico en su conducta para con su familia y para con la iglesia. La honorabilidad de estos hombres se da primeramente es por el Dios que los llama a ocupar ese lugar
y que es mantenido por cumplir los requisitos que Dios mismo da, pero que antes los capacita para sostenerlos en ese lugar. Hemos tergiversado tanto la honorabilidad de los hombres que simplemente hemos minimizado esto, es a la fuerza o capacidad que tenga cierto hombre para hacer algo sin importar siquiera cómo está su vida, su matrimonio, su círculo de amistad o el círculo donde incluso trabaja. Si tiene fuerzas para hacerlo y lo hace, es lo importante. Eso es lo que muchos le llaman hombres de honor. Pablo le escribió a Timoteo para indicarle cómo debería conducirse en la casa de Dios, el cual es la iglesia, la cual es baluarte, ¿verdad? Y tiene la verdad como columna. Y una de las cosas que Pablo le instruyó a Timoteo es en qué hombres debería confiar para ocupar el oficio de diácono dentro de la iglesia local. Hombres instruidos y capacitados para que luego de un tiempo podrían ser reconocidos por la iglesia local como diáconos de ellos. Lo primero es observar quién es para que luego de ser reconocido poder designar lo que hará de acuerdo a las necesidades de cada iglesia local, priorizando las necesidades más puntuales que cada iglesia local tenga. Por eso en el día de hoy, hermanos, estaremos predicando nuestro sermón dominical, el cual he titulado Diáconos, hombres de honor. A la luz de lo que son estos hombres o cómo deberían ser para que la iglesia local los reconozca como lo que son, como Dios los llamó y no únicamente por lo que hacen o por lo que harán cuando sean ordenados como diáconos. Mi tesis para esta mañana, y es lo que quiero que tengan en sus mentes, lo cual me ayudará a ir desarrollando en el transcurso de la predicación, es: honremos a nuestros diáconos velando por su trabajo y generando confianza al testificar de su fe. Honremos a nuestros diáconos velando por su trabajo y generando confianza al testificar de su fe. Y yo quiero entonces que me acompañen al texto base de esta predicación, y es 1 Timoteo, como lo había dicho hace unos minutos, en el capítulo 3, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 13. Dice así la palabra de Dios. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más lo voy a leer. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para Pablo, el apóstol, es importante instruir a Timoteo, quien es pastor de la iglesia en Éfeso, de quien debe ser, diácono dentro de la iglesia para que desarrolle la tarea conforme a los dones que Dios le ha dado y necesidades de esta. Y es importante, hermanos, porque Pablo no solo instruye a Timoteo de cómo se deben escoger pastores en la iglesia local, sino también estos hombres de honor que acompañan al ministerio pastoral, lo cual son vitales para el desarrollo de nuestra o de las iglesias locales. De la misma manera, debe instruir a la iglesia en este asunto con el fin de que después de un tiempo que sea puesto a prueba, los diáconos puedan ser reconocidos por los miembros de cada iglesia local. Estaremos entonces en este texto e incluso alrededor de él para considerar algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta al reconocerlos como iglesia local. Pero debemos saber que estos hombres no son perfectos como ninguno de los que está en este lugar. Sin embargo, cuando desarrollan bien su tarea, obtienen de los demás un grado de respeto, un grado de honor, un grado, y lo quiero poner entre comillas para que no se malentienda, de reverencia, de reverencia.
que incluso, hermanos, lo ha determinado Dios mismo y que nosotros como iglesia debemos ponerlo en práctica. Esto es lo que nos lleva entonces a nuestro primer encabezado: diáconos, hombres de honor, si hacen bien su tarea. Si se dan cuenta en qué términos está puesto el texto, dice, pues los que han servido bien como diáconos, es decir, que ha tenido que pasar toda una vida sirviendo, si el Señor lo ha tenido como diácono siempre en la iglesia, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Así como Pablo lo describe a Timoteo este asunto, esto trata de un presente perpetuo, es algo que siempre va a estar allí. No es algo que nosotros vimos en un hombre como prospecto a diácono, creemos que ese hombre puede ser diácono y cuando lo ordenamos diácono, ahora sí, haz lo que bien te parece. No, esto es un presente perpetuo, los que han servido bien. Eso habla de un transcurso de vida, un transcurso de ministerio, un transcurso de caminar dentro de la iglesia local. Esto trata de un presente perpetuo, un presente que no acaba sino con la muerte o con la venida de nuestro bendito Salvador. Los que han servido bien como diáconos. Esto lo sabremos cuando, hasta el final, hasta el día en que cada hombre que ocupó dicho cargo oficial dentro de la iglesia local se presente no delante de la iglesia local, sino delante del Dios que ordenó tener diáconos en sus iglesias locales porque es bueno para ellas. Hermanos, tener diáconos en la iglesia local es bueno para la iglesia local. Nosotros como iglesia, mientras tanto, podemos velar por lo que vemos en sus frutos a dichos hombres para que hagan las cosas bien, para que sirvan bien como diáconos, para que hagan bien su tarea. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos velar por estos hombres que el Señor ha llamado a servir desde el diaconado? Pues la respuesta más sencilla es teniendo en cuenta el contexto en el que Pablo le está escribiendo a Timoteo. No podemos tomar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, sacarlo de aquí, hacer una teología moderna y otra vez enviarlo a la iglesia. No, tenemos que tener en cuenta a qué es lo que Pablo le está diciendo entonces que debe hacer bien su tarea. Entonces lo primero que nosotros podemos ver son requisitos de carácter. ¿Verdad? Cuando nosotros nos ponemos en Timoteo desde el versículo 8, de hecho, miren lo que dice el versículo 8, de la misma manera también los diáconos. O sea, ya Pablo cambió el discurso y ya no está hablando de los pastores que hablan del 1 al 7, sino que ahora está hablando de los diáconos, de la misma manera. O sea, que él está entrelazando el cómo deben ser ordenados pastores o cómo debe ser el carácter de los pastores y ahora se va a meter ahora entonces con estos hombres, el cual el mismo Pablo le ha llamado diáconos. Y lo primero que vemos ahí, o lo que vemos más bien, no lo que vemos allí primero, sino lo que vemos entre los versículos 8 y 13 mismo, que es el objeto base de predicación, son varios tipos de requisitos, pero el primero que vemos son los requisitos de carácter, es decir, el ser. Y yo no voy a ahondar en cada uno de estos textos porque al final del día no es el objeto de mi predicación, sino que tengamos en cuenta algunos aspectos para que ustedes puedan meditar en cómo la iglesia debe ordenar estos hombres o cómo deben reconocer para que los pastores ordenen a estos hombres. Y lo primero que vemos son requisitos de carácter. ¿Y qué tiene que ver el carácter? Es el ser, ¿verdad? El texto entre el versículo 8 y 12 dice, honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, ni codicioso de ganancias deshonestas, irreprensibles. Eso es lo que del 8 al 12 tiene que ver con el carácter de estos hombres que tienen que ser llamados y ordenados a diáconos. Estos hombres llamados al ministerio diaconal son hombres que no tienen dos caras. Son hombres de una sola cara. Es de un solo caminar en público y en privado. Porque no solamente es público, sino en privado también. Entonces, pero usted puede decir, bueno, ¿y yo cómo velo por la vida privada de mi hermano, aquel que yo quiero reconocer como diácono? Pregúntale a su esposa. De hecho, Wolfram una vez aquí, hace meses atrás, él decía, lo que eres en casa, eso eres. A mí esa frase cuando él la dijo, yo no sé si es original de él, porque explotó la cabeza. Pero al final del día, cuando él la dijo, es una realidad. Lo que tú eres en casa, eso es lo que tú eres. Entonces, yo no vivo con ese aspirante a diácono, no, sí, pero pregúntale a su esposa entonces. Pregúntale a sus hijos.
y te darás cuenta que lo que es en público es en privado. Nunca están buscando asociarse al vino. A pesar de que el texto dice de que no deben ser dados mucho al vino, no al vino, sino al vino, y cualquier otra bebida alcoholizada. El texto dice así, pero eso no quiere decir entonces que tiene una licencia como medio, que tenga unos parámetros, como a los pastores le dicen, no dado al vino. Pastor, tú no hagas nada de eso. Pero a mí me dicen como diácono es que no tengo que ser muy dado al vino. O sea, tengo como una gabela. Hermanos, si un hombre de verdad le sale con eso, yo les invito a que ni siquiera lo estén viendo como diácono, más bien hay que disipularlo con el tema del alcohol. Porque aquel que no es dado mucho al vino, de hecho, ni siquiera anda pensando en el vino, sino que se da de manera social, de manera deliberada en algún aspecto de su vida, y de hecho eso es un tema de conciencia. Hay hombres que lo hacen, hay otros hombres que no lo hacen, y ni uno ni el otro tiene nada malo si no llegan al pecado de la embriaguez, que quede claro, hermanos. Pero estos hombres no buscan estar asociándose al vino o cualquier otra bebida alcoholizada que los puedan dejar en vergüenza, sino que más bien buscan la sobriedad en todos los aspectos de su vida. Y de la misma forma, tampoco buscan ganar dinero para sí o el sustento de sus familias de formas ilegales o, escuchen bien, hermanos, o éticamente incorrectas. Porque tú puedes decir que el dinero que te estás ganando es legal y ciertamente puede ser, pero tal vez éticamente no es correcto. Entonces el punto es que estos hombres, diáconos llamados al diaconado, tienen que tener en cuenta no solo la legalidad o lo que el Señor le llama pecado, sino que también si es éticamente correcto. No es que hay de malo está en que me gane ese dinerito, sino que hay de santo en que me gane ese dinero. Una de las formas en que un hombre cristiano puede caer es no siendo ilegal, pero sí antiético. ¿Sí ven? No eres ilegal, pero sí termina siendo antiético. Podemos ser legales sin ser éticos y delante de Dios esa ganancia se convierte en deshonesta. Y hay que tener en cuenta eso. Trabajar duro es una característica fundamental de un hombre de Dios, pero debe trabajar bien, sudando cada peso de manera honesta y sincera, porque no trabajamos para la administración de impuestos, sino para el Dios de gloria, quien es omnisciente y sabe todo sobre nosotros. De la misma forma, entonces, un diácono debe ganarse lo que se gana honestamente, sin dejar lugar a dudas en dudosas procedencias en temas éticos que pueden descalificarlos del oficio de diácono por desconocimiento o por consentimiento. Así que, hombres en este lugar, si eres creyente debes tener estos requisitos en tu corazón, pero si aspiras al diaconado se deben ver evidentes en tu vida de una manera natural. Debemos considerar que Pablo escribió una carta específica a un pastor específico para que escogiera hombres específicos. Y yo quiero tener cuidado con esto, hermanos, porque normalmente lo que he visto en el transcurso de mi vida, no ministerial, sino como creyentes, es que toman la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, y lo primero que cuando se paran los pastores a predicar sobre esas cartas, lo primero que dice, todo creyente está llamado a ser como lo que dice Pablo a Timoteo. Y eso es real. Sí, o sea, hay una verdad allí. Pero a veces detrás de eso lo que se esconde es bajarle como los requisitos a los hombres que Pablo le está diciendo a Timoteo que lo haga. Es decir, si tú quieres usar, por ejemplo, que hombres naturales que no son pastores ni diáconos dentro de la iglesia local tienen cierto carácter moral, ves al resto de las escrituras, que hay mucho para eso. Pero en cuanto a Tito, Timoteo, hermanos, tengamos presente de que esa carta fue específicamente a un pastor de una iglesia para que cogiera hombres específicos dentro de la iglesia local. Así que si ustedes quieren demandarme a mí o a Ángel o a los diáconos, a futuros pastores dentro de la iglesia local, tienen Tito y Timoteo libremente para que nos las pasen así.
No tienen que decir, pastor, yo sé que yo tengo que ser así. Sí, yo también sé que tú tienes que ser así, pero no es Timoteo ni Tito lo que tiene que decirte eso. A eso tenemos Romanos, tenemos Efesios, tenemos Gálatas, tenemos Pedro, primera y segunda carta. Entonces, a veces detrás de eso lo que se puede esconder es como mi hermano tiene que ser como yo, porque tiene que tener el mismo carácter que yo. Entonces yo como que me le bajo al requisito. No, porque Pablo escribe para un cargo específico dentro de la iglesia local, o para dos en este caso que son los pastores y los diáconos, porque Dios quería que eso fuera así. ¿Por qué discutimos contra eso? Veo pastores luchando, no, pero es que toda la iglesia tiene que ser así, listo, usa otros textos, pero no uses esos. Así que hombres en este lugar, si tú eres creyente, debes tener esos requisitos. Pero si aspiras al diaconado, se deben ver evidentes en tu vida de manera natural. De manera que eso sale de tu cuerpo de una manera tan natural que eso es evidente en ti. Debemos considerar entonces que Pablo escribió esta carta específica a un pastor específico para cargos específicos. Así que para el diácono que ordenaremos hoy, esto es fundamental. Así como para cualquier otro hombre que desee este santo ministerio de servir a Dios desde el diaconado. Esto es fundamental. Pero también encontramos otro tipo de requisitos, ya vimos de lo que debe ser. También hay unos requisitos familiares, de hecho, en medio de estos textos entre los versículos 8 y 12. Dice que son maridos de una sola mujer, que sean buenos gobernantes de sus hijos y de sus casas, que cuide de su esposa instruyéndola a ser digna, a no ser calumniadora, y que sean sobrias. En resumen, fieles en todo, dice Pablo a Timoteo. Cuando miramos a un hombre que es diácono, es inmensamente necesario que miremos su familia con el cuidado de no colocar cargas sobre la familia que no corresponde y que Dios no ha llamado. Debemos ser muy ligeros con esto. No seamos tan de que como es la esposa del diácono, como son los hijos del diácono, ellos tienen que tener un nivel diferente. No, Señor. Pongamos las cargas sobre las familias igual como cualquier miembro de la iglesia local. No es diferente a eso. La responsabilidad de la familia de los diáconos recae sobre los mismos diáconos. Ay, ¿no has visto a la esposa del diácono? Bueno, habla con el diácono y deja el chisme. Porque lo que ellos sean, yo me voy a dirigir a la cabeza directamente. Si la esposa está caminando mal por cualquier razón, hay que dirigirse a quien tiene la responsabilidad de que camine bien. Si sus hijos están caminando mal, sobre todo si son miembros de la iglesia, hay que hablar con su padre, quien es el diácono y sobre quien recae la responsabilidad de gobernar bien su casa, esposa e hijos. Los hombres llamados al ministerio como pastores o como diáconos deben ser conscientes que voluntariamente o no, las familias tienen flases que muchas veces es innecesario y que la iglesia por lo general no los conciben como miembros normales, comunes y corrientes. Pareciera que hubiese otra clasificación dentro de la iglesia, el cual están los miembros y los miembros que son esposas e hijos de los pastores y de los diáconos. Y yo puedo entender que todo este asunto viene de pasados en los que hemos estado y cómo es la esposa del pastor, y en muchas iglesias donde se tiene en cuenta eso. De hecho, la tradición bautista, si uno se va a los bautistas generales y antes, estaba el pastor como único pastor y estaba la esposa tocando el piano. Toda esposa de pastor bautista tenía que tocar el piano. ¿De dónde sacan eso? Pero así era. Tú no ves estos pastores que tienen 70, 80 años, tu esposa que hace, canta. Tu esposa que hace, toca el piano. Tu esposa, o sea, está ahí. Porque le hemos puesto niveles a la familia de los pastores y diáconos que la Biblia no ha puesto. Si tiene el don, bendito sea el Señor y venga y cante, o toque el piano, o haga esto, haga lo otro. Pero si no tiene el don, ¿por qué lo queremos forzar? No es que mi esposa tiene que estar ahí porque ella es la líder de alabanza. Debemos tener cuidado, hermanos,
de no demandar de la familia de los diáconos algo que la misma Escritura no demanda. Pero de lo que sí estoy seguro es que si los diáconos gobiernan su casa como así Dios les demanda, eso se va a ver reflejado en la vida de la esposa y de los hijos. Eso se va a ver, eso se va a notar cuando caminen por el pasillo de la iglesia local. Wow, qué matrimonio feliz, eso se nota. Una esposa que viene con la sonrisa de oreja a oreja y con su pelado agarrándolo de mano y todo lo demás. Ahí se nota cómo ese diácono está gobernando bien su casa. Y una cosa importante sobre los hijos, y es que queremos medirlo con la misma vara, tengan 2 años o tengan 30. Y eso sí que es bien injusto. Creo que cada edad tiene sus retos y por lo tanto habrá formas que cambiarán en la medida de la necesidad de la instrucción y corrección que el padre debe dar a cada uno de sus hijos. No es lo mismo tener hijos de 16 que hijos de 2 o hijos de 6 o 7 como los tiene Ángel. En cuanto a las mujeres que habla el versículo 11 de este capítulo, el cual fue enseñado en un pasado dentro de esta iglesia, aún nosotros creemos lo mismo que dijimos esa vez. Estas mujeres no son diaconisas porque creemos que ese ministerio fue entregado solo a hombres, sino a mujeres que tal vez están vinculadas a un servicio dentro de la iglesia que puede repercutir en una división si no se instruyen bien. Y esto también, obviamente, de manera indiscutible, incluye a las esposas de los diáconos por la posición que ellos tienen dentro de la iglesia local. Así que el trabajo del diácono conforme a sus familias es instruirla y disciplinarla de acuerdo con la necesidad para que sean modelos imitables dentro de la iglesia local. Entonces vimos requisitos de ser, requisitos de familia, pero ahora falta un requisito. Bueno, listo, me has dicho cómo debe ser. ¿Y la familia? ¿Y qué hay de lo que tiene que ser aquí en la iglesia? ¿Cómo lo veo yo? Ok. En esos textos hay ciertos asuntos que nos muestran que tienen que ver con el ministerio. Guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia y que sean sometidos a prueba. Si un hombre quiere ser diácono de una iglesia local, debe tener claro lo que la iglesia confiesa en cuanto a las doctrinas de la Biblia y la manera en que las expresa de manera práctica dentro y fuera del local. A veces nos olvidamos de este asunto tan importante en la vida de la iglesia. Si estos hombres quieren ser diáconos de la iglesia, la unidad en la fe y la manera como la expresan públicamente es vital para que el diácono o el diaconado sea ejercido con una limpia conciencia. Recientemente fuimos a recibir una clase en la maestría que nosotros estamos adelantando y el pastor, ese pastor que nos dio las clases, el maestro, él nos comentó algo que a mí me pareció bastante genial, pero peligroso al mismo tiempo. Y él nos comentaba y nos dijo, hermanos, bueno, el contexto es que él recibe una iglesia ya plantada, ya hecha, ya estaba adelantada. Y a él lo plantan en esa iglesia para que pastoreara esa iglesia local, ¿verdad? Y él recibe a sí mismo otros pastores y diáconos de la iglesia. Ya estaban. Ya la iglesia los había reconocido, nada que hacer. Él tenía que llegar, empezar a modelar, empezar a instruir a la iglesia de una manera en que pudieran cambiar hacia la sana doctrina. Y gloria a Dios que hoy por hoy están caminando en sana doctrina. Pero una vez con todo esto que pasó recientemente con la guerra, que metieron a Israel otra vez, a Hezbollah y todo este tipo de cosas, él estaba allí y todo lo demás en una reunión pública y este hermano diácono de la iglesia se levantó y se abrió la camisa como que oremos también por Israel. Imagínate eso. Y si bien, hermanos, yo puedo entender que la escatología no debe ser una doctrina fundamental del por qué nos debemos dividir, también puedo entender de que si hay un diácono, un oficial de la iglesia que tiene una postura diferente, ese diácono o pastor incluso no debe hacer proselitismo de esa postura dentro de la iglesia local. Claro, y el pastor tenía una postura diferente a él y este hermano se levantó así. ¿Te puedes imaginar la unidad que pudieran tener en ese momento dentro de la iglesia? ¡Qué peligro, hermanos!
Por eso yo nunca me voy a meter con cada uno de los asuntos doctrinales cuando yo sé que puedas tener alguna razón más allá de que no esté de acuerdo contigo, pero, como hablamos incluso hasta con los miembros aquí, cuando tienen posiciones diferentes, hermano, pero no puedes hacer proselitismo de eso. Y para eso vas a afirmar algo. Porque el día que lo hagas, eso termina siendo objeto incluso hasta de disciplina dentro de una iglesia local. Los requisitos ministeriales, hermanos, son importantes para preservar la unidad de la iglesia. Recordemos que somos pecadores, los miembros de la iglesia, tentados por su carne, intentaremos dividir de una forma consciente o inconsciente y debemos estar alertas a este tipo de conductas que se pueden presentar para esto. Hermanos, por ello Jesús oró en Juan capítulo 17. ¿Por qué fue lo que oró Jesús allí? Por mantener la unidad dentro de la iglesia. Y no solo ellos, sino aquellos que por la predicación de ellos también lleguen a la fe. O sea, ¿de quién está hablando? De ti y de mí. Hermano, nuestra carne va a querer ser tentada a dividir por cualquier asunto de la iglesia, doctrinal o cualquier otro tema diferente. Así que seamos conscientes como miembros de la iglesia de que eso se puede levantar en nuestros corazones y yo lo puedo entender leyéndole de una doctrina del pecado porque yo también he estado ahí muchas veces, pero el punto es que no nos dejemos dominar y sobre todo, hermanos, diáconos, no seamos instrumento de Satanás en esos momentos. Porque la meta de Satanás es dividir y acabar con la iglesia. Pero gracias a Dios por Cristo que nos dijo que la iglesia prevalecerá a pesar de eso. Pero eso no nos quita la responsabilidad nuestra. Por ello entonces es por lo que el apóstol dice que debemos poner a prueba a los candidatos antes de reconocerlos como diáconos, como iglesia local, para así evitar un problema futuro que habiéndolo visto nos quedamos callados. Por eso es importante conocer a quienes aspiran al diaconado, hacerles preguntas acerca de ellos, de sus familias, de sus esposas, de su fe, porque esto es lo que generará confianza en nosotros al caminar con ellos. Y al tenerles confianza, entonces, esto generará confianza en ellos también, y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Diáconos, hombres de honor, si testifican con confianza su fe en Cristo. Diáconos, hombres de honor, si testifican con confianza su fe en Cristo. Voy a leer el pasaje una vez más, porque es como corto y es mejor repetirlo. Pues los que han servido bien como diáconos, ya sabemos quiénes son los que sirven bien como diáconos, o tienen para sí una posición honrosa, son hombres de honor. Pero miren lo que termina. Y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Iglesia, yo les voy a decir algo. La mayor labor que un diácono puede hacer, escuchen bien, no es estar pendiente de las necesidades para actuar en consecuencia. No estar haciendo cosas para que el servicio se haga bien. No es estar atento a los pobres que están entre nosotros para darle una ayuda o cualquier compra. Esa no es la mayor labor que los diáconos deben hacer. No es estar atento al mantenimiento del local, de los aires, de los salones en donde servimos. No es estar pendiente de las finanzas de la iglesia y opinar acerca de los mismos. Amada iglesia, si nosotros vemos a los diáconos de esta manera, entonces hemos fracasado porque siempre determinamos que son hombres de honor, es por lo que hacen y esto es incorrecto. Recuerden a esos militares. Lo que hacen está determinado, es por lo que creen, así que la fuente de lo que hacen es su fe en Cristo. Y por lo tanto, la labor más importante de los diáconos para con la iglesia y con su vida fuera de ella es mostrar el evangelio con confianza a aquellos que conocen a Cristo para que afirmen su fe y a aquellos que no le conozcan para que le conozcan. Todas estas actividades son buenas para la iglesia. Nadie tiene duda de eso. Todas.
Todas esas funciones, de hecho, ni siquiera son buenas, son necesarias. Nosotros como pastores necesitamos hombres al lado que nos ayuden en esos brazos que no podemos estar cubriéndolo todo. Y hacen que lo que hacemos en 3 horas de servicio dominical y 2 horas tal vez del servicio de oración se vea bien de acuerdo con los recursos que tienen disponibles y a las posibilidades de la iglesia. Por ello, en medio de todo hay comodidad, porque hombres diáconos o incluso aspirantes o otros hombres que están sirviendo dentro de la iglesia trabajan para ello. Por eso que tú estás cómodo aquí o estás cómodo aquí. Pero lo importante de esto es que cada cosa que hagan esté permeada por el Evangelio. Que cada área en la que trabajen pueda ser evidente en estos hombres de que lo hacen sabiendo que sirven al Rey de Reyes, al diácono por excelencia, al que sirvió por amor a nosotros, sirviendo a Jesucristo, amando a su iglesia y gozosos en todo. Eso es lo que tenemos que evidenciar en un diácono. Estos hombres deben reflejar el amor que tienen por su Señor y esto obviamente dará confianza al momento de predicar el Evangelio a cualquier persona. Estos hombres deben ser conscientes que quien los llamó fue el Dios de gloria, el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, el cual usa hombres débiles como nosotros para que podamos expandir el Evangelio que se nos ha dado en Cristo. Dios ha podido usar ángeles, hermanos. Dios ha podido usar ángeles, pero la mayor labor de nosotros como creyentes, incluso ahí sí los incluyo a todos de nosotros de este lado de la eternidad, es ser más como Cristo y a su vez predicar su evangelio. No es tu trabajo, o tu mayor trabajo es ese, ser más como Cristo y predicar el evangelio, cuanto más los diáconos quienes son oficiales de la iglesia. Así que de nada sirve si tenemos hombres haciendo de todo sin amar a Cristo. Debemos tener cuidado porque de estos abundan. Y lo notamos cuando encuentran la identidad en las cosas que hacen y aman más en el servicio que al Dios que sirven. Esto es clásico en personas que están en iglesias que no se predica el evangelio, por ejemplo, y se mantienen allí. ¿Saben qué los mantiene allí? Normalmente el servicio que prestan a la iglesia local. Yo he hablado con muchos hombres y mujeres. Pastor, no predican el evangelio. Bueno, ¿y qué haces allí? Es que yo sirvo en la alabanza. Tu identidad está en el servicio que estás haciendo. No es que yo soy diácono en la iglesia. Ok, tú eres un diácono que está comiendo vidrio. Porque dice la Escritura, hermanos, visita que estás aquí. Dice la Escritura. Porque nosotros tomamos el evangelio solo como para salvación. Pero dice la Escritura, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿con qué vamos a ser santificados? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio. ¿Y dónde se predica el evangelio? Donde tú encuentres un lugar donde se predica el evangelio fielmente. Ahí es donde tu vida va a empezar a cambiar realmente. No, pero es que yo soy salvo. Ya por nada me pierdo. Déjame ver tus frutos a ver si es verdad. ¿Saben por qué se los digo? Porque la gran mayoría de los que están aquí venimos de así. Así que si el Señor me sacó a mí de una iglesia donde no se predicaba la verdad, yo confío en que Él sigue sacando hermanos, amantes del Señor, en donde no se predica la verdad. Pero si aún así, sabiendo tú que no se predica la verdad, que no estás en ignorancia, que has visto en internet muchas cosas y tú ves diferencia y aún te mantienes allí, yo voy a bregar en tu corazón y tal vez voy a encontrar un ídolo en el cual tú estás sirviendo a la iglesia. ¿Y saben cómo se llaman los ídolos muchas veces? Alabanza, soy diácono. Es que tengo muchos amigos allá. Entonces estás poniendo a tus amigos a la alabanza o el diaconado aquí y a Dios acá. Y eso es lamentable, hermanos. A mí particularmente, yo dicto clase también en un seminario y tengo el privilegio de enseñarle a personas que realmente están en iglesias equivocadas. Y a mí no me tiembla la voz para decir, sal de allí. Pastor, estoy viendo esto y lo otro. Sal de allí. Y siempre le he sido el mismo texto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Ese texto saca un montón de gente de iglesias donde no se predica el evangelio. Hermano, ¿y tú crees que yo me arrepiento de eso? Jamás. Porque hay hombres y mujeres que honestamente quieren decir, es que yo quiero cambiar las cosas allá. Ese es el primer paso, quiero cambiar las cosas allá. ¿Es un paso honesto? Sí. ¿Es un paso sincero? Sí. ¿El pastor está de acuerdo contigo? No, corre. Corre. No vas a hacer nada si el pastor no está de acuerdo. O sale el pastor o sales tú y ya yo sé cuál es la respuesta allí. Porque la mayoría de los que están aquí son los me voy de Iglesia Bíblica de la Ciudad. Así entonces el diácono tiene confianza para hablar de su fe, que es en Cristo, a los demás. Hace su tarea, pero lo más importante es lo que dice mientras hace su tarea. Su fe, su confianza en Cristo, en que pueda vivir una vida centrada en el Evangelio, y eso se evidenciará en lo que dice mientras sirve en la iglesia y fuera de ella. Y eso nosotros lo vamos a notar en un hombre que fue llamado al diaconado. Por eso, hermanos, y en conclusión, quiero dedicar estos minutos que resta a hablarles a ustedes, hombres que aspiran al llamado, hombres que están en el proceso y sobre todo aquel hombre que hoy será ordenado. Mis hermanos, pongan su mirada en Cristo, al servidor por excelencia, al diácono por excelencia. Su identidad no está en lo que hacen o harán, su identidad no está en la opinión de los hermanos, ni siquiera en la opinión de los pastores. Muchas veces harán las cosas bien, otras veces no las harán tan bien y otras veces las harán supremamente mal. Pero el tema es que no te quedes allí, sino que recuerdes siempre que tu identidad está en aquel que te llamó, aquel que te trajo de las tinieblas a su luz admirable, en Cristo, el gobernador, el rey, el amante de todos nosotros, el que nos ha salvado, no es ningún otro hombre. Amén, hermano. Le pregunté al hermano. Pero gracias, hermanos, amén también. Hermanos, hombres, recuerden que sus nombres están escritos en los cielos, sean o no diáconos. Y eso es bello, porque la sangre del Cordero fue suficiente para lavar sus pecados. No ejerzan el oficio mirando al frente, no ejerzan el oficio mirando, sino el cielo más bien. No es mirando al otro, es mirando al cielo, aquel que te salvó, a la habitación de Dios, mirando al que está sentado en el trono, que cuando tú estés sirviendo tú puedas abrir en tu mente y en tu corazón esos cielos y que veas en el trono a aquel que te dio la salvación. Eso es servir por amor a aquel que me salvó, no por amor solamente a ustedes, porque la única certeza, hermano, de que yo les ame a ustedes como pastor es que amo a mi Señor primero. Porque mi amor es terrenal, mi amor se va a acabar, pero mi amor eterno, el que dio su vida por mí, es lo que hace que yo les ame a ustedes y es lo que hace que Ángel les ame y es lo que hace que Jaime les ame a ustedes. No es lo que hago. Muchas veces van a sentir decepciones, hermanos, hombres, aquí llamados al ministerio. Muchas veces escucharán comentarios no agradables a sus oídos. Se sentirán incluso rechazados en algunos momentos mientras ejercen bien el diaconado. Pero lo importante es que vas a encontrar siempre refugio en el Evangelio. Y este es suficiente para restablecer y para amar a aquellos que tal vez te criticaron o pecaron contra ti. Nuestro Señor se encarnó de manera voluntaria y vino a servirles, sabiendo cuál sería sus respuestas. Incluso Jesucristo sabía cómo el pueblo lo iba a recibir. A hombres y mujeres que hablarían mal de él, hombres y mujeres que lo rechazarían, que lo despreciarían, pero que al final de su ministerio, colgado en el madero, en el momento de mayor debilidad de nuestro bendito Salvador, ha dicho a su Padre: Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Esa debe ser la actitud de un siervo de Cristo, y eso incluye a los diáconos de la iglesia local. Tendrás que manejar algunas cosas que a tus ojos te parecerán poco importantes.
Pero si ahondas en todo eso, encontrarás problemas espirituales y la oportunidad de animar con el evangelio a estos hombres y mujeres que sirves. No se trata de lo que haces, sino de lo que eres en Cristo y cómo con las decisiones que tomas en situaciones particulares evidenciarán al Dios que tú amas. Recuerden que el llamado a servir desde el diaconado viene directamente desde el trono celestial. No fue un presidente quien me llamó a prestarle el servicio al ejército. No fueron unas balotas que yo escogí cuando estaba en el bachillerato. No, esto no se suplanta, hermano. Esto es un llamado directamente desde el cielo, desde la eternidad, a servirle a nuestro Dios. Qué gran privilegio inmerecido. Honren más al rey viviendo una vida centrada en el evangelio y no una vida centrada en el servicio. Diáconos, aspirantes, cuiden de sus familias, sean sobrios, sin doblez y amen el cuerpo de Cristo donde han sido injertados para que ejerzan bien el diaconado y reciban del Señor mismo esa posición honrosa que Él les ha dado por ejercer bien la tarea. Sean hombres de honor, ejerciendo bien la tarea y manifestando con confianza la fe que tienen en Cristo a todos los que Dios les pongan al frente. Ustedes no son hombres de honor porque dan la vida por las personas como si fueran del ejército. Ustedes son hombres de honor porque el Dios, digno de todo honor y gloria, los ha llamado así al hacer bien la tarea. Su mayor guerra no es con armas. Ustedes van a tener que disputar batallas con huestes espirituales. No es con hombres. Es con el ejército de Satanás que vamos a estar peleando juntos. Así que no tengan en poco tu llamado al diaconado. Así que ánimo, hermano. Mira a Cristo y que al final de todo ustedes recibirán la corona de gloria que ya Cristo obtuvo por ustedes y por nosotros, porque Él sí es digno de alabanza nuestra. Él sí es digno. Lo bello de todo esto, hombres, diáconos, candidatos y aquel que quiera aspirar en un futuro en esta iglesia local, es que ya Dios, Cristo, obtuvo la victoria. Él no te va a coronar por tu buen diaconado. Él ya te coronó en su mente por su sacrificio para su gloria. Y para ustedes, iglesia, los hombres que sean diáconos en esta iglesia local son dignos de respeto, dignos de confianza, dignos de imitar. Velemos porque nuestros diáconos presentes y futuros vivan una vida que muestren el amor o el amor que le tienen al Señor Jesucristo por su iglesia. Que demuestre que aman a sus familias, que pueden vivir conforme a los requisitos que Dios dejó claramente explícitos en su palabra, y animemos a nuestros diáconos, a sus esposas y a sus hijos. Como lo dije desde el inicio, estamos gozosos. Hoy tenemos el privilegio de ordenar un hombre como diácono de esta iglesia, pero rogamos al Señor que añada más hombres de verdad, que puedan vivir una vida fiel a Él, que amen a Dios sobre todas las cosas y que puedan servir a esta iglesia local conforme a sus dones y necesidades de este cuerpo. No se nos olviden las prioridades del reino que tenemos como iglesia y que en ese sentido puedan ellos contribuir a esa misión que tenemos de este lado de la eternidad y que Dios ha colocado en nosotros. Y si por alguna razón hay en este lugar alguien que no conoce de Cristo, amigo, tu mayor necesidad en este momento no es un hombre como nosotros en tu vida. Tu mayor necesidad es el siervo de Dios, el que vino un día a este mundo tomando un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero sin pecado, para servir a personas como tú y como yo, que no merecían sino una condenación eterna. Amigo, tú necesitas al perfecto diácono, al perfecto Señor, al Rey de Reyes, para que salve tu alma de la condenación eterna, para que salve tu alma una vez y para siempre. Corre a este Señor, a Jesucristo, y ruégale tu perdón. Humíllate como Él lo hizo para que fuera exaltado por el Padre, porque tú estás necesitado de Él.
Esa es tu mayor necesidad. Un hombre como yo no te sirve. Un hombre como Ángel no te sirve. Un hombre como ese hombre que vamos a ordenar hoy no te sirve. No te es suficiente. Necesitas a aquel que es plenamente Dios y plenamente hombre, perfecto y sin mancha alguna, que derramó su sangre, la cual es suficiente para lavar tus pecados, amigo. Ruego al Señor que transforme tu corazón y puedas apreciarle como a ese único Rey, Señor y Salvador de tu vida, y puedas arrepentirte de tus pecados y caminar junto a Él. Si tienes dudas, amigo, no te vayas. Acércate, no corras de aquí. Deja que te sirvamos si tu corazón está dispuesto a buscar a Jesús. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén.